Hablando del virus que nos está afectando mundialmente, en esta semana ha habido noticias de que Rusia va a lanzar su vacuna para octubre, pero la verdad es que me parece bastante importante que conozcamos cómo se realizan las vacunas, cuánto tiempo lleva crearlas y si en realidad esta vacuna empieza a comercializarse en octubre, ¿de verdad va a llegar a todos los países del mundo? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Primero que nada quiero agradecerles por estar aquí, estoy súper contenta, ya sé que me ausenté un poco, o bueno, bastante, pero bueno, ya estamos aquí, voy a subir videos todos los sábados a las 2 de la tarde sin falta. Y bueno, tomando un poco el tema de este video, me parece súper importante que conozcamos a fondo cómo se crean las vacunas y cómo es que terminan llegando a nuestro país. En lo personal, justamente hoy, 19 de julio, yo cumplo 4 meses en cuarentena. En mi país, en México, en la Ciudad de México, que es donde vivo, muchas personas ya están haciendo vida normal. Se ha manejado por medio de semáforos y por zonas. Pero bueno, la situación todavía está bastante difícil. Yo tengo la oportunidad de trabajar desde mi casa, entonces por eso he decidido seguir haciendo cuarentena. Y bueno, yo sé, porque he hecho varias encuestas en Instagram, que hay mucha gente como yo que sigue haciendo cuarentena voluntaria. También sé que hay muchísima gente que tiene necesidad de salir, de trabajar. Y bueno, hablando de la vacuna, creo que es importante que conozcamos bien cómo se crean, cuánto tiempo tardan y en cuánto tiempo van a llegar a nuestro país. Hablando de las vacunas en general, se estima que previenen 3 millones de muertes mundiales todos los años. Si te preguntas cómo funcionan, bueno, principalmente consisten en introducir al organismo, en este caso a los seres humanos, el microorganismo, o sea, el bicho, el virus o la bacteria, una parte de él que se llama antígeno o derivados que se crean en laboratorio con el fin de producir una respuesta inmunológica similar a la que se produce normalmente en nuestro cuerpo. Obviamente este proceso tiene que ser sin involucrar la salud del individuo, es decir, si te da gripa y entra el bicho a ti, tu sistema inmunológico va a tratar de atacarlo, pero vas a tener ciertos síntomas y las vacunas normalmente tratan de crear inmunidad sin que haya la enfermedad. Ahora hablemos un poco de la historia de las vacunas. A mediados del siglo XVII, con la epidemia de la viruela, pues ustedes saben que muchísimas personas murieron y en Turquía empezaron a notar que cuando una persona se exponía al virus y no moría, creaba inmunidad, que ya no le volvía a dar la enfermedad. Entonces decidieron empezar a exponerse al virus, pero bueno, muchas personas o morían o algunas incluso quedaban desfiguradas. Eran pocas las que combatían la enfermedad de manera satisfactoria. Posteriormente, a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, un médico llamado Edward Jenner estuvo haciendo muchas investigaciones sabiendo este principio que les cuento, de que las personas creaban inmunidad al exponerse al virus. Entonces decidió hacer varios experimentos hasta llegar a inocular a un niño de 8 años con el virus de viruela y el niño no se enfermó y bueno, obtuvo inmunidad. Entonces, a partir de esto se empezaron a comercializar vacunas en este país y después alrededor de toda Europa, y a principios del siglo XIX empezaron a traer las vacunas a América. Y bueno, como saben, posteriormente Pasteur hizo bastantes vacunas, entre ellas la vacuna del cólera y del anthrax. La inmunización es el proceso de crear inmunidad artificial con el fin de protegernos contra una enfermedad. La inmunización activa consiste en introducir el microorganismo alterado o una parte de él, que es el antígeno, a nuestro organismo para que nuestro cuerpo lo reconozca, se creen anticuerpos y entonces se genere una inmunidad. Algunos ejemplos de esta inmunización son las vacunas del tétanos, difteria y tosferina. La inmunidad pasiva no dura tanto tiempo, pueden ser algunas semanas, y consiste en darle anticuerpos de otra persona que ya padeció esa enfermedad a una persona susceptible. Tal vez han escuchado que están inyectando plasma a personas enfermas
de este virus, y el plasma es de personas que tuvieron el virus y ya sanaron. Este tipo de inmunización les ayuda mucho a los que están bastante enfermos. Este tipo de inmunización puede ser heredado de la madre al feto o también, como les comento, puede ser por medio de sueros con anticuerpos. Hablando de los diferentes tipos de vacunas, encontramos la de microorganismos vivos atenuados, que consiste en introducir el microorganismo alterado en laboratorio o una parte de él, que es el antígeno, que no causa ningún tipo de agresión a tu organismo, con el fin de provocar la misma respuesta inmunitaria que tendría tu cuerpo naturalmente si este bicho entra a tu cuerpo. Ejemplos de este tipo de vacunas son la vacuna del sarampión, de la tuberculosis, de la robeola, de la parotiditis o paperas. Otro tipo de vacunas es la de microorganismos enteros inactivados, que consiste en introducir a tu organismo microorganismos muertos, o sea, bichos muertos puestos en formol. Y bueno, como no se pueden reproducir estos microorganismos porque ya están muertos, entonces esta vacuna no dura tanto tiempo como la otra que te mencioné. Entonces muchas veces tienes que ponerte varias dosis, por ejemplo, la de la rabia o la de la gripa, la de la influenza, que se tiene que poner todos los años. Otro tipo de vacunas son las de proteínas purificadas, que consiste en toxinas del virus o la bacteria, también en formol, y después siguen algunos otros pasos en cultivos in vitro. Ahora tenemos una nueva generación de vacunas que se enfocan principalmente en la ingeniería genética y bueno, como ya tienen nuevos estudios de este tipo de microorganismos, de virus y bacterias, entonces usan su ADN recombinante. Un ejemplo de estas vacunas es la vacuna de la hepatitis B y se basan principalmente en utilizar fragmentos antigénicos de los virus para crear una respuesta inmune. Estos fragmentos se ingresan en una bacteria o en una levadura para crear más subunidades. Posteriormente se purifican con ingeniería genética para crear las vacunas. Y bueno, como pueden ver, la creación de vacunas no es nada sencillo. Normalmente tardan entre 10 y 15 años y se ven involucradas organizaciones tanto públicas como privadas. Hablando de cómo se crea la vacuna en el laboratorio, vamos a hablar primero de las etapas que tiene que llevar. En la etapa de exploración es, bueno, cuando se hacen todos los experimentos posibles acerca de esa enfermedad, de ese virus, de esa bacteria, y bueno, esta etapa puede durar entre 2 a 4 años. En esta etapa, los científicos se basan en identificar diferentes antígenos que pueden servir para la creación de la vacuna. Posteriormente, cuando ya tienen este tipo de antígenos, se empieza a hacer la etapa preclínica. Y bueno, en esta etapa se empieza a experimentar con diferentes cultivos y con animales. Obviamente, en esta etapa, como ya empiezan a experimentar con cultivos y con animales, todavía están a tiempo de rectificar, de hacer algunas correcciones y, bueno, de modificar todo o cambiar el rumbo de la investigación. Esta etapa puede durar también entre 1 o 2 años. Ya que tienen la vacuna, entonces un laboratorio puede mandar solicitud para que esta vacuna o el nuevo medicamento se empiece a investigar y entonces ahora tiene que pasar por varias fases. La fase 1 consiste de ensayos clínicos para la vacuna. Ahora sí exponen a seres humanos para que prueben la vacuna y ver si es satisfactoria o no. Si la vacuna es para niños, la deben de probar adultos. Hay que recordar que estos ensayos clínicos son con personas sanas. Entonces se está tratando de ver que no tengan ningún efecto adverso o que no vayan a crear alguna enfermedad o algún problema peor que sea contraproducente. El objetivo de esta fase es estar seguros de que no va a haber ningún problema adverso con relación a la vacuna. También después de este proceso pueden empezar a ver más ensayos clínicos con más personas. Esto podría ser entre 100 y 200 personas. Obviamente tenemos que comprender que no es de un día para otro, no es como los ensayos clínicos de un medicamento en donde tú tienes, no sé, una alergia y te dan un medicamento y bueno, se te quitan los síntomas. Aquí tienen que ver primero que no haya efectos adversos, segundo, que cuando te expongas al virus o a la bacteria o al microorganismo,
no te contagies y bueno, estar seguros que no te contagiaste por la vacuna, que sí estuviste expuesto, que no fue por cualquier otra cosa o que a lo mejor sí te contagiaste, pero tus síntomas fueron leves. Son muchísimas cosas y por eso dura años. En la fase 2 se expone la vacuna a muchísima más gente, ya pueden ser cientos de personas y ahora sí se expone a personas que tienen posibilidad de contagio o a personas que no tienen tanto riesgo. En esta fase, además de evaluar su seguridad, también buscan qué dosis va a ser, las campañas de vacunación, su método de aplicación, su capacidad inmunológica y bueno, ya se administra a miles de personas. Si las vacunas llegan a la fase 3, ahora sí se exponen a decenas de miles de personas. La meta es evaluar la seguridad de la vacuna en grupos grandes de personas. Puede haber todavía algunos efectos adversos que no se habían encontrado en personas sanas en las otras fases y en esta fase, como ya se está exponiendo a muchísima más gente, de muchos más sectores diferentes, entonces se pueden encontrar todavía algunos problemas. Ahora, ya que tenemos éxito en la fase 3, entonces el laboratorio o la persona que lo está realizando manda todo esto a la FDA y la FDA tiene que corroborarlo. Tiene que investigar desde los laboratorios, las fábricas, hasta hacer sus propios ensayos clínicos para corroborar que toda la información que le estén dando sea correcta. Ya que la FDA aprobó la vacuna, entonces ahora sí puede comercializarse, pero bueno, sigue habiendo bastante vigilancia, sobre todo en los primeros años. Y es aquí en donde entramos a la fase 4. Ya está la vacuna para todo público, pero sigue habiendo ensayos clínicos para corroborar que todo esté en orden. Ahora, hablando de la vacuna de este virus en particular, el que estamos todos viviendo y de los que estamos hartos todos, como saben, esta semana algunos medios de comunicación dijeron que Rusia estaba asegurando que en octubre iba a salir su vacuna. El problema de esto es que no ha habido ningún artículo, ningún estudio ni nada que dijera que los rusos estaban haciendo su propia vacuna y que iban bien. De hecho, se han estado investigando bastantes candidatos desde febrero y no se había hablado de Rusia. Por eso Estados Unidos, y bueno, también saben cómo es Estados Unidos, pero por eso Estados Unidos empezó a decir que muy probablemente Rusia hackeó a Estados Unidos y se están robando su vacuna, porque el laboratorio Moderna también esta semana anunció que van bastante bien con las pruebas y las fases de la vacuna. Y bueno, fue bastante casualidad. Ahora vamos a hablar de todo lo que se sabe de la vacuna de este virus y bueno, de todos los candidatos que hay. Les digo, de Rusia no había información hasta que la sacaron a la luz esta semana, pero bueno, lo primero que debemos saber es que la primera vacuna fue aprobada el 16 de marzo. Esto quiere decir que la etapa de la vacuna para ser llevada a las diferentes fases de prueba se aprobó en marzo 16. Como pueden darse cuenta, la verdad es que se hizo en un tiempo récord, en 65 días, pero bueno, todavía faltan todas las fases. Como les he comentado, normalmente tardan una década o más y muchísimas vacunas no llegan al mercado, muchísimas se quedan en las diferentes etapas o incluso las cortan en alguna fase. Algunos expertos y la mayoría han dicho que la vacuna va a estar lista para el verano del 2021. Y bueno, obviamente mencionan que esto es en tiempo récord. Bueno, ahora hablemos de los candidatos. Hay más de 100 personas, de 100 científicos, de 100 laboratorios alrededor de todo el mundo que están luchando o compitiendo por hacer una vacuna. De estos más de 100 candidatos, el 50% están en Estados Unidos, el 17% en China y bueno, los demás están regados en todo el mundo. Sin embargo, como les digo, no ha habido mucha noticia de que Rusia llevara la delantera. Hablando de los diferentes tipos de vacunas que les mencioné anteriormente, de las vacunas de primera generación hay 9 candidatos que son los que introducen el microorganismo modificado. Para las vacunas de segunda generación, que son los que introducen nada más el antígeno, hay 72 candidatos. Y para las vacunas de tercera generación hay 27 candidatos. Estas vacunas son las que utilizan ingeniería genética. Y bueno, como les he dicho, la verdad es que no es tan fácil crear una vacuna porque justamente se prueba con personas sanas y después va a llegar al mercado para personas sanas. Entonces,
sería bastante desafortunado que se cree una vacuna y que después tengamos efectos adversos. Y bueno, la verdad es que para qué les cuento todo lo que pasaría. Como les digo, desde marzo han habido bastantes avances y bueno, los que llevaban la delantera eran Oxford, Moderna y algunos en China, y todos decían que la vacuna iba a estar para verano del 2021. Ahora bueno, pensemos que la vacuna ya está lista, sea en el momento que sea, en octubre de este año, en verano, cuando sea. Pensemos que para que la vacuna en realidad sirva, necesitamos vacunar al 60% de la población mundial. Esto quiere decir vacunar a 8,000 millones de personas. Y para esto se necesitan más de 1,000 millones de dosis, situación que nunca ha pasado en la historia de las vacunas. Incluso expertos han hablado de que para que se comercialice una vacuna necesitamos frascos con vidrio de grado farmacéutico y bueno, tampoco hay suficiente en el mundo en la actualidad. Por otro lado, pensemos que se necesitan muchísimas fábricas y puede tardar años. Y bueno, además también pensemos que necesitamos miles de millones de dólares. Ahora, cambiando un poco de tema, digamos que la vacuna ya está lista, que ya se puede comercializar, que las fábricas están listas para producir miles y miles de millones de vacunas, todo. Vamos a hablar de algunos problemas políticos y bueno, por este tipo de cosas sabemos que va a ser muy difícil que la vacuna llegue a todo el mundo en un corto plazo. Por ejemplo, en el 2009, con la epidemia de la gripe porcina, Australia creó la vacuna. Sin embargo, sí dijeron a nivel mundial que ya tenían la vacuna, pero el gobierno de Australia no permitió que saliera de su país y en Canadá pasó una situación similar. En Estados Unidos, cuando obtuvieron la vacuna, dijeron que iban a donar parte de su suministro, sin embargo, lo hicieron hasta que acabó la epidemia. Ahora, hablando de Estados Unidos, se sabe que Estados Unidos ha estado tratando de comprar todas las empresas a nivel mundial que están desarrollando la vacuna de este virus. Entonces también eso está un poco raro, sabiendo que estos países no sueltan la vacuna tan rápido cuando ellos son los que tienen el poder de crearla o detenerla. También ha habido líderes mundiales que han tratado de promover la unión para que cuando se encuentre la vacuna haya oportunidad de poder llevarla a todo el mundo. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos no ha querido unirse. Ahora, otro tema. ¿Cuánto debería costar la vacuna? Las vacunas al principio son bastante caras. Además, si vienen de un laboratorio y tienen la patente, bueno, ese es otro tema. La empresa Johnson & Johnson ha dicho que si ellos tienen la oportunidad de comercializar la vacuna, la van a vender en $10. Sin embargo, bueno, sabemos que la vacuna no va a llegar de Johnson & Johnson a nuestras manos. Llega obviamente a centros de salud, a hospitales. Y bueno, también sabemos que hay muchas personas que no tienen posibilidad de tener $10 a la mano. Entonces, pues bueno, como ven, la verdad es que no es tan fácil que la vacuna llegue a nuestros países. Si Rusia, ojalá, de verdad, ojalá, tiene una vacuna ya probada, porque no sería nada ético que la lance sin haberla probado bien, para octubre, no sabemos para cuándo va a estar llegando a nuestros países. Lo mismo pasa si Estados Unidos, en este caso Moderna, que es la empresa que ha hablado más, de que ya tiene avances de las vacunas y ha avanzado con estas fases, si pudieran sacarla para el próximo año, ya sea a principios o a mediados, la verdad es que no sabemos cuándo vaya a llegar a nuestros países. Lo único que sí sabemos y que les recomiendo es que se sigan cuidando muchísimo, que si tienen que salir usen cubrebocas, que se laven muchísimo las manos, que cuiden mucho a las personas de riesgo y que si tienen oportunidad de seguir haciendo cuarentena, bueno, pues entonces háganlo. También yo sé que todo depende mucho de los gobiernos de cada país, de que se cree una vacuna o incluso algún tratamiento, pero no podemos nosotros asegurarnos o modificar todo lo que está pasando en cada país. Lo que sí podemos modificar es nuestro comportamiento y cuidarnos lo mejor posible. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video, por estar aquí conmigo nuevamente. Por aquí están apareciendo mis redes sociales para estar en contacto durante la semana. Por ahí pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Estoy muchísimo más activa o voy a tratar de estar muchísimo más activa. Les recuerdo que yo subo videos todos los sábados a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Bye.